Ford, el valor del conocimiento. ¿A quién corresponde la distribución de las utilidades? ¿Quién puede recibir el pago de los dividendos? Sobre este tema, aunque ya ha sido debatido en diferentes ocasiones, todavía hay dudas. Veamos sobre esta pregunta que responde la Superintendencia de Sociedades. ¿A quiénes debe efectuarse el reparto de utilidades y el pago de dividendos? En reciente oficio, la Superintendencia de Sociedades ha dicho lo siguiente al respecto. Las Supersociedades, en oficio de octubre de 2014, resolvió una consulta encaminada a determinar cuáles son los aspectos más relevantes y qué elementos se deben tener en cuenta a la hora de efectuar el reparto de utilidades en una sociedad por acciones simplificada. Sin embargo, veamos que la respuesta que nos da pues tiene que ver con la normativa general, y esto porque es norma remisiva a la sociedad anónima, lo que no esté establecido en los estatutos de la sociedad por acciones simplificada. Veamos la siguiente pregunta. ¿Cómo debe realizarse el reparto de utilidades? Las utilidades se repartirán entre los asociados una vez sean aprobados por el máximo órgano social los estados financieros, teniendo como base el balance real y fidedigno del último ejercicio social, acompañado del proyecto de distribución de utilidades. Es decir, las utilidades se reparten entre los asociados. ¿Cuáles asociados? ¿Cuáles socios? ¿Cuáles accionistas? Los que se encuentren en el momento de generar la distribución de las utilidades bajo la aprobación de los estados financieros del ejercicio inmediatamente anterior a la fecha en que se realiza la asamblea ordinaria. Si estamos en la asamblea de marzo, se analizan estados financieros a diciembre 31, por ejemplo, y allí se determinará la distribución de utilidades. Podría ser que una persona estuvo como accionista durante todo el periodo gravable, de enero 1 a diciembre 31 del año anterior, pero vendió sus acciones en enero o en febrero, y ahora es otro accionista el que se encuentra en marzo. A quien le decretarán los dividendos serán a los accionistas, y en este caso no al que se encontraba como accionista durante ese periodo, sino a quien hoy es accionista, quien legítimamente tiene el derecho a exigir el pago del dividendo. Pero podríamos decir o preguntarnos además, ¿cómo debe efectuarse el pago de los dividendos? Dice el artículo 465 del Código de Comercio que el pago de dividendos en la sociedad anónima es de la siguiente manera. Hechas las reservas a que se refieren los artículos anteriores a este 455, se distribuirá el remanente entre los accionistas. El pago del dividendo se hará en dinero en efectivo. Hay que tener en cuenta en ese tema del dinero en efectivo que no se trata de billetes o de monedas. Puede ser billete o moneda, pero podría serlo también pago con cheque, pago con un cheque de gerencia, con un título valor convertible en efectivo. Lo que se quiere es que no se pague en especie con productos, utensilios, materiales o maquinaria de la compañía, y sobre ese tema ya hemos hablado en otros foros académicos. Pero continuemos en la lectura del 455 y veamos. En las épocas que acuerde la Asamblea General al decretarlo y a quien tenga la calidad de accionista al tiempo de hacerse exigible el pago. No obstante, podrá pagarse el dividendo en forma de acciones liberadas de la misma sociedad, si así lo dispone la Asamblea con el voto del 80% de las acciones representadas. A falta de esta mayoría, solo podrán entregarse tales acciones a título de dividendo a los accionistas que así lo acepten. Observen ustedes entonces que aquí tenemos el pago se hará ¿a quién? Al accionista que en el momento del pago sea el accionista de la sociedad, no a quien fue accionista. Miremos, ¿a quién corresponde verificar la composición del capital social para saber a quién le realizamos el pago? En relación con la participación accionaria de cada asociado dentro de una compañía, el porcentaje que se tiene en la composición del capital social le compete a la administración de la sociedad, encabezada por el representante legal, estar pendiente de los movimientos accionarios, máxime que el cambio de titularidad puede darse en cualquier momento. Y es que es la administración de la sociedad la que en el momento de darse la transferencia de las acciones
o la transmisión de las acciones a alguna persona, pues debe hacer el registro correspondiente en el libro de accionistas. Es el representante legal encargado, tras la comunicación enviada o tras la presentación de los títulos necesarios, quien inscribe en el libro de accionistas pues el nuevo accionista. Es él quien debe dar fe de quiénes son o no los accionistas de la sociedad, y adicionalmente está el revisor fiscal y el contador público en cuanto a lo de su competencia respecto de la certificación. En caso de que la sociedad no cuente con revisor fiscal, un contador puede certificar por aquel. De no tener revisor fiscal, la persona jurídica, al no ser una figura de obligatoria existencia en la sociedad por acciones simplificada, el contador puede certificar la composición accionaria. Allí tenemos entonces que podrá ser el revisor fiscal, cuando obviamente exista en la sociedad, y si no, el contador público también podrá certificar la composición accionaria. ¿De dónde? Pues del libro de accionistas de la sociedad. Como conclusión, las supersociedades nos dice: en lo ateniente con las utilidades y en la forma como debe verificarse la composición del capital social, los asociados pueden regular lo concerniente con dichos tópicos en los estatutos de las compañías, haciendo hincapié que los constituyentes están en plena libertad de estipular en la Carta Social la forma como se deberá llevar a cabo el reparto de las utilidades, y que el artículo 38 de la mencionada ley, en lo atinente con dicho reparto, expresa que no se aplicarán las prohibiciones contenidas en los artículos 155 y 454 del Estatuto Mercantil. Estas prohibiciones también han sido aportadas o tratadas por nosotros en otros temas en Fórum Académico. Sobre el reparto de utilidades, los derechos de los accionistas y muchos temas más, puede usted consultar aquí en www.forum.com.co. Fórum, el valor del conocimiento.